Amados hermanos y amigos, que Dios los bendiga ricamente. Una vez más, abrimos la poderosa palabra de Dios y en esta oportunidad compartiremos el tema Dios habla por el Hijo. Para esto tomaremos el pasaje de la carta a los Hebreos del capítulo 1, versículo 1, y lo vamos a leer todos juntos en el nombre maravilloso, hermoso y precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Amén y amén. Padre, te damos gracias una vez más, Dios Todopoderoso. Agradecemos el poder leer tu palabra y que tu palabra se haga vida en nosotros. Abre nuestros sentidos espirituales en el nombre de Jesús y que podamos, Dios Todopoderoso, recibir el beneficio, la bendición, la provisión, la sanidad, la restauración de tu palabra en nuestras vidas. Oramos por tu pueblo, por tu iglesia, por el cuerpo de Cristo en cualquier parte del mundo donde se encuentre. Y te pedimos, Señor, que los bendigas grandemente, que tu palabra los sane, que tu palabra los fortalezca y que tu palabra les dé vida y vida en abundancia. En el nombre maravilloso de Cristo, te damos gracias, Señor. Y con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús, te pedimos por el que sufre, por el que llora, por el que está pasando por un momento difícil. Te pedimos que lo ayudes en el nombre maravilloso de Cristo. Danos, oh Dios, Espíritu Santo, esta palabra con poder y autoridad. En el nombre de Jesús, te pedimos que todo sea sujetado a la obediencia de Cristo, todo aquello que quiera interponerse, intervenir, para que tu palabra sea atendida con gozo y alegría. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Cuando hablamos de la epístola a los hebreos, no tenemos exactamente quién escribió esta carta, no se da el nombre, se le atribuye a Pablo, pero no está registrado el nombre de quién escribió esta epístola. Y entonces vemos cómo el escritor empieza utilizando una palabra tan hermosa como es Dios. Y cuando hablamos de Dios, estamos hablando del ser supremo, de la soberanía de Él, que Él es un Dios creador, que Él ha existido desde antes de la fundación del mundo y que Él es creador de todas las cosas y que Él no fue creado por nadie. Él es el creador de todo lo que hoy vemos. Entonces, la palabra de Dios dice que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, habiendo hablado hace mucho tiempo. Esto nos indica que Dios tiene boca y habla. ¿Por qué? Porque Él está vivo. Él está vivo. Tiene ojos y ve, tiene oídos y oye. Entonces dice la palabra que Él, habiendo hablado, y cómo se dio a conocer en el Antiguo Testamento, Dios eh, levantó a los profetas y les habló de una manera
dándose a conocer él en visiones, en sueños, y habló al pueblo. Él trasladaba su mensaje, pero en algunas oportunidades él lo hizo directamente. Vamos a ver uno de los pasajes tan conocidos como es Números 12:6. Y aquí encontramos cómo Dios, habiendo hablado muchas veces, ya vamos a continuar con ese verso, pero veamos lo que dice aquí este pasaje de Números, capítulo 12, versículo 6. Veamos lo que dice la palabra del Señor en este pasaje. Pero para ver que Dios muchas veces Él se presentó y les habló, aunque Él no se dejó ver, solo se oía su voz. Dice la palabra desde el verso 5 de el libro de Números 12:5. Entonces el Señor descendió en una columna de nube, descendió, bajó del cielo y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam, y cuando los dos se adelantaron, entonces él dijo, hablando Dios directamente a Aarón y a Miriam, a los hermanos de Moisés. Él dijo, oíd ahora mis palabras, oíd mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños, no así como mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara habló con él, cara a cara hablo con él. O sea, Dios está diciendo, yo hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moisés? Entonces vemos acá que se da un mover tremendo. ¿Por qué? Porque el caso es que Aarón y Miriam, ellos no estaban de acuerdo con Moisés en algunas cosas. Y entonces, como no estaban de acuerdo, murmuraron contra Moisés y eso no le gustó al Señor. Y es por eso que Dios nos habla de que Él habló por los profetas. Habló por los profetas. Les habló en visiones, en sueños. Pero a Moisés dice, aunque Moisés no pudo ver el rostro del Señor, Moisés no lo vio, solo lo escuchaba y hablaba con él, pero no lo vio porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Cuando Dios le da la oportunidad a Moisés de ver por una rendidura de una peña, solo le dice Dios, te daré permiso para que veas mi espalda, mis hombros. Entonces, Moisés no pudo ver al Señor mientras él estuvo aquí en la tierra. Y entonces Dios dice que él, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. O sea, Dios, hermano, nos habla acá que Él se dio a conocer, que Él habló con su pueblo, que Él siempre les dio instrucciones, que Él siempre les habló para que el pueblo no caminara sin dirección. Él estuvo atento a ellos y usó a los profetas. Pero dice el verso 2,
que en los últimos días Dios ha hablado por su Hijo. Dios ha hablado por su Hijo en estos últimos días. Y cuando habla de los últimos días es el proceso de de la dispensación de la gracia, desde que Cristo apareció y ya en el ministerio, y Él empezó a hablarnos a través del Espíritu Santo que vino a Él allá en el río Jordán con poder y autoridad para ser investido. Dice que Jesús nos habla y dice que el Padre dio a su Hijo, o sea, hasta que vino el Hijo, que los mismos profetas anunciaron. Entonces ellos ya dejaron de hacer la función que Dios los había llamado y ahora le dan al Hijo el privilegio de que sea Él el que nos hable. Y entonces dice, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces el apóstol Pedro, hablando acerca de que Dios nos habla por su Hijo, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 20, leemos lo que Pedro escribe. Entonces veamos lo que dice Pedro en el capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra del Señor, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. O sea, está diciendo que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, estaba preparado. O sea que Él era conocido de antemano. Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que Dios en sus otras creaciones, Él ya tenía a su Hijo. O sea que el Padre, desde antes de que este mundo fuera creado, porque esta es una creación que Dios formó y que Dios hizo, pero el Hijo ya estaba preparado desde antes que el mundo fuera, que el mundo existiera, que el mundo fuera fundado. Entonces dice, pero se ha manifestado en nuestros últimos tiempos. O sea, se ha dado a conocer. Cristo se dio a conocer en estos últimos tiempos por amor a vosotros. O sea que Él vino a darse a conocer. Por eso Jesús se expresa de esta manera en el Evangelio de Juan. Y Él dice en el capítulo 10, versículo 30, el Padre y yo uno somos. O sea que Dios se dio a conocer en la persona de Jesucristo. O sea que Jesucristo vino a mostrar a Dios. Por eso cuando Felipe le dice, Señor, le dice, muéstranos al Padre, muéstranos. Nosotros queremos conocer al Padre, queremos conocer a Dios. Y él entonces le dice, Felipe, tanto tiempo estar con vosotros y no le habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mire qué interesante. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces vemos cómo Dios, enviando a su Hijo, Él se manifestó por amor a nosotros. Que por medio de Él sois creyentes en Dios. O sea que nosotros creemos en Dios por medio de Cristo.
O sea que Cristo, hermano, es el medio que Dios dejó. Porque para estar en Cristo lo que se necesita es arrepentirnos, arrepentirnos, creer en Jesucristo y por la fe recibirlo en nuestro corazón. Por medio de Cristo sois creyentes en Dios, porque ahora nosotros somos creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea que el que resucitó a Cristo de entre los muertos fue el Padre. Dios lo levantó de entre los muertos y le dio gloria, le dio, hermano, autoridad. Por eso el pasaje tan conocido de Mateo 28:18, donde Jesús les dice a los discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Y el Padre le dio gloria, de manera que vuestra fe, la fe que nosotros tenemos y la esperanza que nosotros tenemos es en Dios. Usted y yo debemos de tener esperanza, fe y confianza en Dios, que para Él no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios todas las cosas son posibles. Entonces, en el verso 2 estamos viendo unos contextos donde Dios nos dice que en estos últimos días nos ha hablado, nos está hablando y nos seguirá hablando por medio de su amado Hijo. Porque a Él lo constituyó, o sea, está constituido como heredero. Todas las cosas del Padre, Él se las heredó a su Hijo. Y aún le dio la vida eterna, porque así como el Padre, dice Jesús, da vida eterna, el Hijo también tiene vida eterna. O sea, ellos tienen vida eterna. Y Jesús le da vida eterna a aquel que cree en Él. Pero esa vida eterna todavía no la tenemos aquí en la tierra, porque aquí en la tierra estamos con un cuerpo terreno, mortal. Nuestra vida eterna va a empezar cuando seamos transformados, cuando seamos levantados de esta tierra, vivos o muertos. Los que estemos vivos, como dice Pablo a los de Tesalónica, los que estemos vivos seremos arrebatados o raptados y transformados y elevados a donde está Cristo esperándonos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los que estén muertos van a resucitar. Dios les va a hacer cuerpo, les va a dar nuevo cuerpo, les va a dar vida, los va a transformar y los va a levantar para reunirnos los vivos con los muertos y irnos con el Señor. Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 26, encontramos otro pasaje. Veamos lo que dice Juan. En el capítulo 5 de ese Evangelio glorioso. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 26. Ahí encontramos un pasaje tan hermoso. Y lo leemos acá, donde Jesús dice, en verdad os digo, está hablando el Hijo está hablando,
y nos está hablando a nosotros. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Aquí está hablando de los vivos muertos. Ay, ¿por qué eso, hermano? Porque cuando nosotros no habíamos venido a Cristo, nosotros estábamos vivos físicamente con esta vida terrenal, pero estábamos muertos espiritualmente. Pero cuando oímos la voz de Cristo, entonces viene esa voz del Hijo y nos da vida y nos traslada a que de esa muerte espiritual que teníamos, ya ahora se reactiva la vida espiritual. Entonces ahora usted está vivo físicamente y está vivo espiritualmente. ¿Por qué? Porque oyó la voz de Cristo. Entonces, Jesús está refiriéndose aquí a los escribas y fariseos que no querían oír estas palabras. Entonces dice acá, en verdad os digo que viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan la voz, vivirán. O sea, hay que oír la voz de Dios. Hay que oír la voz del Hijo. La voz del Hijo de Dios. Vivirán. Entonces, para ver que estábamos muertos anteriormente, Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 2 y les dice Pablo, porque nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero gracias a Cristo que Él nos dio vida. Entonces aquí está el pasaje que le decía, verso 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, o sea que Dios el Padre es la vida misma, es vida, Dios es vida. Entonces Dios, que es la vida, dice, Él tiene vida en sí mismo. Él es la esencia de la vida en sí mismo. Así también le dio al Hijo. Le dio al Hijo tener vida en sí mismo. O sea que la eternidad de ellos siempre ha existido. Jesús, el Hijo de Dios, Él cuando vino a esta tierra, Él no dejó de ser Dios. Él seguía siendo Dios aquí en la tierra, pero con un cuerpo humano, y Él vivió en esta tierra siendo 100% hombre y humano, pero no dejó de ser Dios. Y en su humanidad, Él no hizo su propia voluntad, sino Él siempre hizo la voluntad del Padre enseñándonos a nosotros, porque Él lo hizo para enseñarnos a nosotros cómo es que nosotros tenemos que tener dependencia de Dios. O sea, cómo nosotros tenemos que depender de Dios. Entonces, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces Él nos lo explica acá, que la eternidad del Padre y del Hijo siempre ha existido. Y Jesús solo vino a hacer la obra de redimir al hombre.
Él solo vino a ese proceso de redimir al hombre. En un plan predeterminado, Él vino a rescatar al hombre, a pagar la deuda, a pagar la condenación, a clavar los documentos que habían en contra de nosotros, y lo dice Pablo a los colosenses, que agarró los documentos y los clavó en una cruz. Entonces vemos a la luz de la palabra que Dios nos va enseñando cómo es que todas las cosas por medio de Cristo lo heredó con todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. O sea que Cristo estuvo en la creación del universo, de todo, y lo vemos cuando estudiamos el Evangelio de Juan, capítulo 1, y en el versículo 3, usted encuentra este pasaje donde dice así: en él estaba la vida, o sea, en él existe, o existió, existe la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Pero en el verso 3 dice que todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y se está refiriendo a Cristo. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como el Padre, que es Dios, es lo mismo que el Hijo. Por eso aquí vemos la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre en su Trinidad se ven las tres obras maravillosas. El Padre como creador, el Hijo como salvador y el Espíritu Santo como intercesor, como enseñador y como consolador. Entonces, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vemos cómo también Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 8, versículo 6 de 1 Corintios. Y es un pasaje muy conocido 1 Corintios. Lo vamos a buscar rápidamente. Veamos lo que dice Pablo a los Corintios. 1 Corintios 8, 6. Dice así la palabra. Veamos lo que el Señor enseña. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios. O sea, Pablo está escribiendo a los Corintios y les dice: miren, hermanos, para nosotros que tenemos a Cristo y tenemos el Espíritu Santo, para nosotros hay un solo Dios. Un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. O sea que ahora que usted tiene a Cristo en el corazón, ahora que usted tiene a Dios en su corazón, todas las cosas, dice, y nosotros somos para Él un Señor Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Nosotros existimos por el poder de Dios, por la misericordia de Dios. Fuimos creados por su deseo. Nadie nació porque él quiso nacer. Ninguno de nosotros puede decir que él pidió nacer, porque el que usted haya nacido y yo haya nacido en esta tierra fue por el deseo de Dios. Porque Dios es el que da la vida y Dios deja, hermano, vivir a quien Él quiere.
porque por medio del cual existimos nosotros. Nosotros existimos por medio de Cristo. Un pasaje tan hermoso que encontramos en esta carta a los de Colosa es un pasaje muy hermoso, porque es un pasaje que siempre nos da esta enseñanza de que Dios es el mismo del Hijo. Por eso dice Pablo acá a los hermanos de Colosa que Cristo, Él, es la imagen del Dios invisible. O sea que Dios se dio, hermano, como decíamos al principio, a conocer en la persona de Cristo. Los que tuvieron el privilegio, como los apóstoles, que fueron testigos fehacientes, testigos oculares, testigos que ellos lo vieron, anduvieron con él, comieron con él, ellos eh, tuvieron el privilegio de ver milagros, prodigios, maravillas. Ellos vieron a Dios, pero les fue velado, o sea, ellos no pudieron exactamente verlo como Dios, sino que Dios les dio el privilegio a ellos de creer, como también a nosotros nos da el privilegio de creer, con la diferencia que ellos sí lo vieron físicamente. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea que Cristo es el primero de toda la creación, porque Cristo ya existía. Y Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Entonces Cristo existe desde antes de la fundación del mundo. Él ha existido siempre. Y Él es el primogénito de toda la creación. Él es el que tiene el primer lugar. Y Él, hermano, mire, teniendo Él el primer lugar de toda la creación. Entonces, Él es el primero. Y algo que nos bendice mucho es porque Él dice que en Él, vea lo que dice el verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea que en Cristo fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. O sea que Cristo participó en toda la obra redentora. Por eso cuando se hizo al hombre, en Génesis capítulo 1, quedó escrito que estaba todo hecho, ya existían los animales, la vegetación, la naturaleza, todo estaba ya hecho en la creación, pero no había un hombre. Y entonces Dios le dice a su hijo, hijo, hagamos al hombre, hagámoslo. Entonces, ¿y cómo lo iban a hacer? Hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Bueno, ese es otro tema que podríamos tocar. Entonces dice que por él fueron creadas todas las cosas. O sea, que Cristo es, con el Padre son los creadores de todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Vea qué interesante esto. Creado por medio de Él. O sea que todo lo que vemos, todo lo que existe, todo lo que tiene el universo, la creación, todo lo que tiene existe en la tierra y aún el mundo y sus habitantes. Por eso
el Salmo 24 nos confirma parte de este pasaje donde dice que del Señor es el mundo y los que en él habitan. Pero vamos a buscarlo para poder verlo con toda claridad, ese pasaje tan lindo. Y dice así ese pasaje: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. O sea, estamos hablando, hermano, que de Dios es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. O sea, el mundo y los que en él viven. Habitar es vivir. ¿Por qué? ¿Por qué es que son de él? Son de él, son del Señor. ¿Por qué? Porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Entonces, él es el creador, es el que tiene la autoridad. Entonces dice allí el pasaje, mire tan lindo, regresando a Colosenses 1:16, porque por medio de él y para él son todas las cosas. Y él es antes de todas las cosas. Mire qué interesante. Y él es antes de todas las cosas. Y en él todas las cosas permanecen. Gloria sea a Dios. Alabado sea Dios. Y él es antes de todas las cosas. O sea, lo que estamos viendo, hermano, es lo que se lee en Génesis capítulo 1. De que cuando usted lee Génesis 1:1, ahí encuentra usted una explicación tan linda de cómo se inició la creación. Veamos el verso 1. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y estaba completamente vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios, se movía sobre las superficies de las aguas. O sea que lo que vemos acá es de que, hermano, dice que Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. En Él todas las cosas permanecen. Entonces, pasando ya, hermano, porque el tiempo nos ha avanzado, dice aquí el pasaje en el verso 3 que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. O sea que Cristo, vea qué interesante, la expresión majestuosa de la obra del Hijo en la creación y la salvación. O sea que Él es el resplandor que irradia la gloria de la deidad, porque Él es Dios. Entonces dice el verso, la palabra de su poder. Así como la palabra de Cristo hizo posible la existencia del universo, vea, también es con su palabra que Él sostiene al universo. O sea, el poder de la palabra de Dios sostiene al universo y se sentó a la diestra. Esto es una expresión, hermano, del Antiguo Testamento con la que se indica que una prerrogativa real del más alto honor.
el más alto honor. Jesús está sentado como prueba de que su sacrificio redentor se completó, hermano. Él está sentado en la majestad, en el lugar más alto de lo que le podamos poner nombre, el lugar más hermoso, el mejor lugar lo tiene Cristo. Se sentó a la majestad, dice, en la majestad. Y esto es una referencia a la gloria de Dios el Padre, basada en una común expresión, hermano, referente a Dios como la majestad en los cielos. Entonces dice aquí la palabra que Jesucristo es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Entonces Cristo vino en su deidad, en sus atributos. Él siempre los tuvo aquí en la tierra. Cristo siempre mantuvo la deidad, siempre mantuvo, hermanos, los atributos que Él tiene. Y entonces, y sostiene todas las cosas con la palabra, el universo. Todo es sostenido por el poder de la palabra, y por el poder de la palabra fue creado todo el universo y todo lo que existe. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, o sea que Cristo vino a redimir al hombre, a purificarlo. Esta purificación quiere decir que los pecados del hombre son limpiados, son quitados de una vez, purificados. Los pecados del hombre con la muerte y la sangre de Cristo. Llevar a cabo la purificación. Cristo llevó a cabo el único sacrificio en el cual el hombre puede ser redimido. El hombre puede ser perdonado. El hombre puede ser lavado y justificado por medio de la sangre de Cristo. Y el Señor, con su sangre preciosa, Él borró nuestros pecados, quitó nuestros pecados, y dice que cuando Él hizo, hermano, el proceso de la redención, de morir en la cruz del Calvario, de derramar su sangre preciosa, de derramar esa sangre maravillosa, entonces cuando Él derramó su sangre, entonces Él murió y el Padre lo resucitó, lo resucitó. Y entonces dice que cuando Él regresó al cielo, ascendió al cielo, cuando Él fue llevado por el poder de Dios de aquí de la tierra, lo levantó el Padre y se lo llevó el Padre allá al trono. Y dice que Cristo se sentó a la diestra, a la diestra, a la derecha de la majestad, que es nuestro Padre Celestial, en la majestad, en el lugar de honor, a la derecha de la majestad, nuestro Padre Celestial. Él es nuestra majestad. Dios es majestuoso, Dios es poderoso. Se sentó Cristo y ahí está sentado a la derecha del Padre en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Por eso Pablo, cuando les escribe a los hermanos de Filipo y cuando le habla a los filipenses, en el capítulo 2, ahí Pablo se expresa de esta manera, que Cristo, que Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo. El Padre exaltó a Cristo hasta lo sumo
y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Es Jesucristo el que nos habla ahora de que nos arrepintamos. Ese es Jesucristo el que lo invita a usted para que usted tenga el privilegio de llegar al trono, de llegar a la patria celestial, de llegar al cielo. ¿Y cómo lo hago? Dirá usted. Arrepintiéndose de sus pecados, viniendo a Jesucristo. ¿Le gustaría a usted venir a Cristo en esta hora? ¿Le gustaría a usted entregarle su corazón a Cristo? Venga a Cristo, reciba a Cristo en su corazón. Si aún usted dice, pero estoy viviendo una vida que a Él no le agrada, venga así como está. Sí, pero tengo problemas, venga con problemas. Esté enfermo, venga. No esté enfermo, venga a Cristo. Hoy, dice la palabra, Dios nos habla por medio de su Hijo, que nos arrepintamos, que le creamos y que confiemos en Él. ¿Por qué no repite usted conmigo esta oración de fe? Y le dice con todo su corazón, levante sus manitas al cielo y le dice, Señor Jesús, en este momento yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido. Te pido que me perdones mis pecados. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú moriste y resucitaste y estás vivo. Y ahora te recibo en mi corazón como mi Señor y como Salvador de mi vida. Gracias te doy por el privilegio que me das de poder venir a ti y ser perdonado. Gracias por perdonarme. Gracias por salvarme, porque yo sé que desde este momento salvo soy por la sangre de Cristo. Gracias, Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y en el nombre de Jesús te doy gracias. ¿Usted le gustaría reconciliarse con Cristo? Reconciliémonos con Cristo. ¿Por qué no le decimos, Señor Jesús, gracias te doy por una oportunidad más que me das de volver a ti, de venir a ti, Jesús, de venir ante tu presencia, de venir nuevamente después que me alejé? Gracias te doy por una nueva oportunidad. Gracias, Jesús. Gracias por darme el privilegio de reconciliarme contigo y te pido que me ayudes y te pido perdón porque me aparté, me alejé, pero hoy vuelvo a ti. Ayúdame a permanecer firme en tus caminos, firme en la iglesia, a que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, y en el nombre de Jesús decimos amén y amén. Levante sus manitas al cielo, levante sus manitas al cielo, que el Señor le bendiga y le guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre su vida. Que el Señor tenga misericordia de su vida. Que el Señor alce sus ojos y ponga su mirada sobre su vida y le bendiga con paz. Amén y amén. Que Dios le bendiga y será hasta la próxima. Amén y amén.